En esta primera jornada que se está dando en el marco de estos diálogos en torno a la soberanía y el buen vivir, tuvimos la participación, la intervención muy interesante, por supuesto, de los compañeros de OMAL y un compañero defensor de derechos humanos, de derechos ambientales y derechos de los pueblos del nororiente colombiano. Durante estas intervenciones pues hubo como una fijación específica, fundamental y necesaria de recordar y resaltar, y es precisamente que todo lo que sucede en torno a la COP no puede entrar a suplantar y no puede romper con las formas que ya tienen de organización las comunidades y los territorios. Adicional a eso, se denuncia de forma activa, de forma permanente, que las vulneraciones a los derechos humanos a los diferentes líderes y lideresas continúan, que todo este fortalecimiento del mercado extranjero, del mercado internacional, afecta de manera directa la integridad, afecta la identidad, afecta la cultura en los territorios y no representa avances significativos en la consolidación de esas formas de vida digna. Y en la jornada que se desarrolló el día de hoy con la UIP pudimos abordar temáticas con el compañero Gonzalo de la OMAL, quien nos propone un análisis de contexto internacional y nacional respecto a cuál es la postura que existe actualmente frente a esa transición energética que se está planteando, desde una postura de teñir de verde el capitalismo, otra postura de mitigar las crisis y finalmente una postura anticapitalista. Y nos ofrece la perspectiva de que en Colombia se está implementando es una postura de mitigación del daño, en la cual se están haciendo negociaciones en torno a la biodiversidad y los elementos de la naturaleza. Después abordamos en otro escenario la problemática o las luchas ambientales que se desarrollan en el contexto nacional, presentando algunas de las más con más trascendencia, y también contamos con valiosos espacios de diálogo en los cuales las comunidades nos hicieron varias preguntas y entre todos construyendo estas respuestas para ofrecer unas nuevas alternativas de relación entre el ser humano y la naturaleza, que en definitiva una lucha ambiental es una lucha en contra del capitalismo. Hoy estamos participando en este encuentro de diálogo de saberes. Es muy importante para nosotros como pueblos originarios indígenas compartir las experiencias que se vienen haciendo pues alrededor de la defensa del territorio, esas apuestas que venimos haciendo antes de la COP16, porque es pues poder conocer las experiencias que vienen haciendo los hermanos afros, los hermanos campesinos, que de esas experiencias de lucha que ellos vienen haciendo podemos coordinar y nosotros pues qué podemos también aportar a esos procesos de resistencia. Lo que ha salido es que tenemos que unificarnos en una propuesta desde las diferentes miradas, las cosmovisiones y las luchas políticas que venimos haciendo, pues tenemos algo en común que es pues la defensa del territorio, y desde esa vista pues lo que está saliendo es que tenemos que unificarnos. Entonces es muy productivo estos encuentros, hay que seguirlos haciendo, hay que seguir conversando alrededor de estos temas. Nos damos cuenta también de algunas debilidades que tenemos y pues la COP16 lo que nos invita es a eso, o sea, después del evento tendremos que hacer estos encuentros para evaluar cómo nos fue, qué incidencias pudimos hacer y alrededor de eso pues cómo nos podemos preparar para seguir haciendo incidencia en los próximos eventos que se están haciendo a nivel pues mundial con todo esto que tiene que ver de política económica y defensa del territorio y ambiental. Como pueblos creo que es necesario hablar el tema de cómo podemos ejercer soberanía, porque los poderes hegemónicos, que son los que controlan los estados, ¿sí?, hablan de la soberanía de los estados, pero no hablan de la soberanía de los pueblos. De eso tenemos que hablar nosotros, porque la soberanía reside en el pueblo.
Nos han dicho que todos nosotros somos estados, que todos somos estados. Eso es en teoría, pero en la práctica el Estado tiene sus dueños. Son las élites políticas y económicas, son los dueños del Estado, ¿sí? Y eso lo estamos mirando hoy, cómo el pueblo toma una decisión, ¿sí? Y la oligarquía, las élites que están en el poder, contrarian la decisión del pueblo, porque ellos se consideran los dueños de la soberanía, los depositarios de la soberanía. Nosotros tenemos que hacer ejercicio popular de soberanía, ¿sí? Eso puede estar en contradicción con la legislación del Estado, ¿sí? Pero no nos debe importar, ¿sí? Porque la soberanía reside en nosotros. Somos los depositarios de la soberanía y vamos a ejercerla. Yo creo que en este espacio intercultural de la Universidad de los Pueblos nos deja grandes enseñanzas de compartir desde este espacio también con la academia, con los procesos de comunidades negras, campesinas, indígenas, y es en cómo seguir fortaleciendo esos procesos de lucha, resistencia que se hacen desde los territorios, pero también desde la parte urbana, desde las universidades, igualmente con los jóvenes y mayores. Un aprendizaje enorme es el poder compartir la historia de identidad de cada pueblo. Eso es muy valioso porque la historia tenemos que recordarla siempre para no condenarnos. Desafíos hay muchísimos alrededor del tema de la soberanía. Quienes han luchado durante 5 siglos para defender el territorio saben que luchar por la soberanía es luchar por la cultura, por la cosmovisión propia, por evidenciar quién cometió no solo la eliminación sistemática y física de nuestras comunidades indígenas originarias, sino cómo también fueron eliminando poco a poco su cultura, su forma de pensar, su lenguaje. Entonces, hablar de soberanía es volver a los orígenes y rescatar las raíces para fortalecer la identidad. Creo que las comunidades indígenas en todo nuestro país, con cosmovisiones complementarias, las comunidades negras con cosmovisiones importantes que se transmiten de generación en generación ancestralmente, pues logran identificar hace mucho tiempo eso. La academia lo ha tomado, lo ha retomado en ejercicios que ha podido difundir a través de libros sobre los orígenes, sobre las raíces, la interculturalidad, pero no toma eso como un elemento de la soberanía, responsabilizando y colocándole nombre a quienes nos han robado esa soberanía. Que aún hoy, en medio de estos debates que está haciendo la Universidad Intercultural de los Pueblos, decimos está en disputa. Esto es lo que tenemos que ser. Somos. Cuando usted deje de ser usted, yo deje de ser usted, sin tener en cuenta quién soy yo sin usted. Eso se llama reciprocidad y es lo andino. La complementariedad, usted sabe unas cosas, yo sé otras. Usted puede complementar ese nosotros, nosotros, usted lo puede complementar con algunos elementos, yo lo complemento con otros, y es el colectivo el que va construyendo la sociedad que viene. Todas las sociedades que han pasado por ese periodo. Necesitamos una sociedad nueva, que es lo central para la nueva sociedad, que es lo más importante, la garantía de la vida. Hoy estamos viendo, antiguamente hace 30 años decíamos que el modelo económico era un atropello a los pueblos del mundo, ¿no es cierto? Porque el modelo económico iba a acabar con los pueblos, pues, no con las élites, pero sí con los pueblos. Y hoy en día la amenaza no son los pueblos, que el modelo vaya a acabar con los pueblos, va a acabar es con la vida, con los vegetales, con los animales, con los microorganismos. Entonces, el desafío de construcción es cómo defender la vida por la vida misma.
Y es como garantizar el escenario de tus hijos, de tus nietos, mientras usted no esté pensando en cómo van a vivir 3 generaciones adelante, le queda muy complicado que cambiemos las cosas. Las cosas cambian en la medida que asumimos que 3 o 4 generaciones adelante tendrán un mundo donde vivir.